9:01 de la mañana, momento de hablar acerca del brote de conjuntivitis en nuestro país. Y ya se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Stanley Pineda. Él es cirujano oftalmólogo, a quien damos la bienvenida al set de Central de Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Es importante que tengamos en cuenta este tema, pues porque como usted lo explicaba, estamos frente a lo que hemos llamado un brote de conjuntivitis. Y antes de comenzar, quisiera como explicar qué es una conjuntivitis. Claro que sí, doctor. Conjuntiva es una capa delgada que cubre el ojo y que está recubriendo toda la zona blanca. Cuando esto se inflama, es lo que conocemos por el término de conjuntivitis. La conjuntivitis tiene diferentes causas. Hay conjuntivitis que las tenemos todo el tiempo, en todas partes, y hay brotes como lo que estamos enfrentando en estos momentos, no solo en este país. Y ahí es donde me quisiera detener un poquito. Si nosotros nos vamos a epidemiología, brote significa un aumento de casos en una zona determinada. Pero si no necesitamos analizar mucho, solo necesitamos ver las noticias no solo del país, sino de Centroamérica, de México, de Suramérica, donde estamos viendo el incremento de casos de conjuntivitis. Por lo tanto, ya el brote ya no es tan pequeño. Debemos de pensar más bien que podemos estar frente a un caso de una epidemia de conjuntivitis y tener en cuenta lo más importante, la prevención. Si hablamos del tema de epidemias en nuestro país, ¿por qué cree usted que las autoridades no han decretado eso si ya se tiene el estudio de casos en la región? El factor más importante quizás es no causar en la población una sensación de alarma. Sin embargo, sí se está manejando como brote, que es importante para que lo tengamos en cuenta. Y los felicito a ustedes por ser un medio que está con la población, que está con nuestra gente, tratando de educarla en estos temas importantes. Claro que sí, doctor, y en ese sentido también es importante consultarles qué daños podría ocasionar la conjuntivitis en nuestro ojo. Ok, bueno, es bien importante, estaba viendo unas imágenes que teníamos por ahí, que vamos a clasificar de diferentes formas la conjuntivitis. La conjuntivitis puede ser de origen alérgico, que es con la que nos enfrentamos todos los días, viento, polvo, sol, humo, y hace que nuestro ojo se manifieste y esté rojo. Puede ser de origen viral, que era la imagen anterior, la anterior. Si la podríamos llegar por ahí. Claro que sí. Esa es una conjuntivitis hemorrágica, por ejemplo. Es uno de los casos más severos y que esa justamente es una conjuntivitis viral. La conjuntivitis viral es la que nos estamos enfrentando principalmente en este brote. ¿Por qué? Porque su diseminación es muy fácil. ¿Cómo se disemina? Estamos interactuando con una persona con un proceso gripal, porque el virus viene el mismo que produce la gripe, es el que nos va a producir la conjuntivitis. Entonces, si estamos platicando con él y las secreciones, llámese un estornudo, llámese la secreción salival o mucosidad que el paciente pueda tener, puede llegar a nosotros fácilmente. El virus puede transportarse a través de ese viento y aire que lleva secreción, nosotros lo inhalamos, nos afecta produciendo la gripe y produciendo la conjuntivitis. En ese contexto, estas conjuntivitis son autolimitadas, es un virus, va a pasar, va a durar 1 o 2 semanas y es importante tratar de cuidarnos, de adquirirla y cuidarnos de no automedicarnos, que es un punto que vamos a tocar un poquito más adelante. Entonces, tenemos una conjuntivitis viral, pero ¿qué sucede con la conjuntivitis viral? ¿Cuáles son los síntomas principales para que vayamos teniéndolos en cuenta y pensar cuándo vamos a necesitar consultar? En primer lugar, podemos tener sensación de cuerpo extraño. Nuestra gente llega y dice, siento como basurita, doctor, algo me molesta cada vez que parpadeo. Entonces, esa sensación de cuerpo extraño evoluciona, el ojo está rojo, produce picazón, hay prurito en el ojo. ¿Y qué es lo que hacemos cuando nos pica? Tocarnos los ojos. Nos rascamos. ¿Cómo están nuestras manos? Generalmente. O sea, no todos tenemos el cuidado de lavar nuestras manos antes de tocar nuestros ojos. ¿Qué sucede en este caso? Una conjuntivitis que inicialmente fue viral
se le sobreagrega un proceso infeccioso bacteriano. Y entonces tenemos mezcla frecuentemente que de inicio fue viral y posteriormente se convierte en una conjuntivitis bacteriana, como podemos ver ya en algunas de las imágenes que hemos estado presentando. Y lo que la caracteriza a esta es la presencia de secreciones. A diferencia de la viral tiene usted un ojo rojo, con sensación de cuerpo extraño, con prurito, o sea, picazón en el ojito. La bacteriana ya presenta un poquito de secreción que, dependiendo de la bacteria que nos esté afectando, de la bacteria que hayamos llevado nosotros a nuestros ojos, va a tener el grado de diverso tipo de manifestación. Secreción escasa, secreción abundante o llegar a casos severos. Viene ahí el punto donde no debemos automedicarnos. ¿Por qué brote? ¿Cuántos nos reportamos? ¿Cuánta de nuestra población consulta? Porque generalmente tenemos un ojito rojo, nos pica, y ¿qué es lo que más fácil hacemos? Aplicarnos una gota, ¿no? Generalmente. ¿Que nos la dio quién? Generalmente nos automedicamos. Hay que tomar en cuenta ese que dato. a mi hermana, a mi mamá, a mi vecina, en la farmacia y todo eso. Entonces, Claro. ahora, ¿qué está sucediendo con esto? Estamos complicando un caso de una infección que pudo haber sido leve a una infección severa. ¿Qué sucede cuando aplicamos de las gotitas que venden en el supermercado, en la farmacia, que nos quita lo rojo del ojo? Pues nos da una sensación de tranquilidad. Sin embargo, lo que estamos haciendo es ocultando un problema más grande. Lo único que estamos haciendo es quitándonos la molestia, pero el proceso sigue. En ese contexto, cuando llegan y consultan, ya lo que era y vamos a ir diferenciando. Conjuntivitis, estamos hablando de una infección en la conjuntiva. Si la infección llega al párpado, estamos en una blefaroconjuntivitis. Pero lo que es más grave, si la infección ataca la córnea, que es lo transparente que cubre nuestro ojito, para entenderlo como el vidrio del reloj, Claro. ¿verdad? El resto del ojo está dentro y el vidrio es como la córnea. Si usted tiene su teléfono, su reloj o algo con rayas empañado, ¿qué sucede? No vemos bien. Y eso es lo que está pasando. Nuestra población está consultando con problemas ya avanzados de infecciones. Afectan la córnea, hay mala visión, entonces ya estamos frente a un caso más severo. ¿Cómo tratarlo, doctor, en este caso? El tratamiento, básicamente, perdón, si estamos frente a una conjuntivitis viral, le decía, es autolimitada, esto va a pasar. Contrario a usar de los medicamentos utilizados para quitar lo rojo, pues yo le puedo sugerir a alguien que nada más, si no ha consultado, utilice gotas lubricantes para los ojos. El lubricante va a quitar la sensación de cuerpo extraño, va a quitar la molestia y le va a permitir mejorarse. Sin embargo, si esto progresa, como le mencionaba que es frecuente, lo mejor es consultar. Hay en este momento diferentes mecanismos por los cuales la atención pública está, pero creo que no daríamos abasto si todos consultamos. En esa manera hay que buscar una mejor forma de llegar a la consulta. Doctor, me es necesario también preguntarle acerca de la conjuntivitis hemorrágica, porque de pronto tal vez tenemos un brote o una epidemia en nuestro país que únicamente significa el tema de la conjuntivitis a manera sencilla, como usted lo explicaba. Sin embargo, esto se puede presentar de múltiples causales y pues de pronto hay alguien que ya tiene una conjuntivitis hemorrágica. Esto es de lo más importante tener en cuenta. La conjuntivitis hemorrágica es altamente contagiosa. Es de origen viral. Por tanto, si usted tiene conjuntivitis hemorrágica en sus inicios, como la que vemos en la imagen, eso ya es un caso avanzado, pero en sus inicios no es así. Entonces interactuamos con todo el resto de población. El tratamiento va a ser igual, idealmente por un oftalmólogo. De hecho, las instituciones están tratando de derivar toda la consulta en sospechas a un oftalmólogo para que sea quien lo maneje, pero es bien importante la prevención. Si yo tengo una conjuntivitis hemorrágica y yo sé que no va a durar menos de 5 a 7 días, entonces debo prevenir contagiar a los demás y debemos prevenir, llámese escuelas, llámese instituciones de trabajo, que llegue alguien con un proceso infeccioso de este tipo y que me contamine al resto.
Generalmente lo que hacemos es tratar de darle 2 o 3 días de incapacidad, tiempo en el que no se ha curado, llega nuevamente, hay una infección en el que está a la par de él y esto va creando un círculo vicioso. En ese contexto, el tratamiento debe ser por médico, especialista, idealmente, y la prevención, lo más importante para que no estemos luego frente a un caso que no podamos detener. Doctora, ¿qué cree que se debe a este incremento de casos? Está reportado en la OMS desde julio un incremento a nivel de América Latina. Hay un brote, el virus se ha venido diseminando y pareciera quizás que esto es un poco cíclico. Tenemos hace X cantidad de años un brote, se convierte en epidemia y esto va pasando de igual manera, pero, repito, las medidas de prevención son lo más importante. Lavar nuestras manos, cada vez que estamos con alguien, tener el cuidado, si nosotros estamos afectados, usar toallas desechables, por ejemplo. Al momento, sí, eso es importante, una mascarilla si estamos así y no podemos evitarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la conjuntivitis viral que se sobreagregó una infección bacteriana. Tengo secreción, mi ojo está con escozor, con picazón, lo limpio, le doy la mano. La salud, se toca su ojo, sin la verdadera higiene. Entonces, ahí estamos creando las condiciones ideales para que esto se disemine. Así que prevenir es lo más importante. No automedicarnos es el mensaje, quizás que debemos poner en mayor relevancia, porque las complicaciones de una infección y el caso más grave va a ser que se llegue a una úlcera corneal y la úlcera corneal puede llevarnos a perder nuestro ojito. No solo la visión, porque en un momento puede quedar una cicatriz, pero también puede ser tan severo que llegar a perder el ojo como si órgano. Vamos a hacer una pausa, doctor, y al regresar vamos a hablar acerca de las complicaciones que podría tener no visitar al médico. Ya regresamos. Gracias por continuar en sintonía de Central de Noticias al Amanecer y continuamos hablando acerca del brote de conjuntivitis en nuestro país, que si bien es cierto se habla de un brote en territorio salvadoreño, podría ser una epidemia incluso a nivel latinoamericano. Continuamos conversando sobre este tema y nos íbamos a la pausa comercial hablando de las consecuencias que puede traer, doctor, no ir al médico, no ir al especialista. Ok, como mencionaba previamente, la mayor complicación de una conjuntivitis es que afecte nuestra córnea. La puede afectar en diferentes grados y está sucediendo en la consulta que vemos con el uso de medicamentos que quitan lo rojo. O sea, eso que es de venta popular donde usted va, ese medicamento afecta nuestra córnea porque lo que hace es, para quitar lo rojo, los medicamentos lo que hacen es vasoconstricción, que es en español. Que los vasitos que llevan la sangre al ojo se cierran. Al estar cerrados, no ve usted su ojo rojo, pero está provocando mayor resequedad en nuestros pacientes. Y hablábamos que la conjuntivitis tiene diferentes orígenes, y dentro de ellos, y muy importante, la alérgica. Si tenemos previamente ya un caso de conjuntivitis alérgica, y la conjuntivitis alérgica se acompaña frecuentemente con resequedad de los ojos o síndrome de ojo seco, que es un tema completo hablar de eso. Entonces estamos provocando mayor resequedad en la córnea y estamos provocando lo que técnicamente se conoce como queratitis, que es una inflamación de la córnea que quita la capacidad visual. Usted va perdiendo la capacidad de ver, va teniendo visión borrosa. El ojo va más frecuentemente estando rojo, aplica más frecuentemente el medicamento con el que se automedicó y esto está provocando más daño. Entonces, las complicaciones pueden llegar a ser tan graves como producir lo que mencionaba, una úlcera en la córnea y esto dejarle o una cicatriz permanente o provocar la pérdida de un ojo. Doctor, hasta la semana epidemiológica número 38 ya se contabilizaban al menos 47,000 casos. Las edades rango, es decir, las más afectadas, van desde los 1 a los 4 años de edad, doctor. ¿Por qué se da específicamente en este rango de edad? Es bien importante lo que usted menciona.
Si vemos, el año pasado fueron 50,000 casos de conjuntivitis en el año. Y ahorita estamos a octubre. Entonces, ¿por qué el rango de edad? ¿Qué sucede con nuestros niños? En primer lugar, no tienen los hábitos de prevención que yo mencionaba, su lavado de manos, su forma de prevenirlo. Eso es bien importante, pero la otra es, ¿qué pasó? Tengo a mi hijo, está con el ojo rojito, pero lo llevé a la escuela, y es lo que mencionaba. Escuelas, lugares de trabajo, la literatura describe cuarteles y todo lugar donde hay un gran número de personas es un lugar donde se va a diseminar con mayor facilidad. Tenemos uno de nuestros hijos con un proceso gripal, no tienen el hábito todavía o no le hemos fomentado el hábito de cubrir su boca en el momento de estornudar, entonces el virus se disemina. Al diseminarlo es aspirado por la nariz del compañerito y eso hace que frecuentemente, entonces eso es lo que pasa igual que cuando hay varicela, ¿verdad? Claro. Que es otro virus. Tenemos un niño con varicela y el grado entero se contaminó. Y en ese sentido me es importante preguntarle, doctor, qué es lo que ocurre, por ejemplo, al interior de las cárceles o por lo menos qué es lo que podría realizar las autoridades, porque sabemos que los casos de conjuntivitis han ido más allá. También en la zona de Usulután, por ejemplo, en el sistema penitenciario, se ha registrado un incremento de casos y esto a la vez pone en riesgo a los demás reos, tomando en cuenta el nivel de hacinamiento que tenemos en nuestro país. Sí, es lo que mencionaba, ¿verdad? Básicamente son los cuidados, el hecho de cubrirse, el hecho de después de eso lavar nuestras manos para tratar de evitar los contagios, ya que no son personas que podemos aislar. Sí. Pues, contrario en la escuela, en el trabajo, donde yo estoy infectado, no me presento. Ahora está en el jefe que nos crea que... ¿Qué podemos hacer en el caso del sistema carcelario? Básicamente el lavado de manos. La prevención es lo más importante, ¿verdad? Y pues eso es sumamente difícil. Sabemos que son grupos diferentes, no puedo reunir a todos los que están contaminados, pero sería alguna forma, ¿verdad? Crear algún tipo de barrera, no solo biológica, sino que también física, para que las personas que están contaminadas no tengan un contacto directo con las personas que aún no han presentado. En Usulután, por ejemplo, doctor, se habla cerca de 1000 casos y usted decía la situación pues es complicada, sobre todo cuando hablamos del tema del hacinamiento. Así es. Y aún más cuando se trata de imponer nuevas medidas sanitarias. Es decir, que podríamos estar incluso ante un incremento de casos dentro del sistema penitenciario. Así es. En todo lugar donde haya personas en hacinamiento siempre se puede presentar esto. Podremos hablar incluso de algo que se lleve realmente a toda todos. La población que está interna. Sí, podría ser. Bueno, lamentable que en nuestro país continúe dándose este tipo de casos. Doctor, las recomendaciones finales para todas aquellas personas que están en casa, de pronto no se ha presentado un caso en nuestros hogares, o tal vez sí, ¿cuáles serían las medidas, doctor? Bueno, en primer lugar, si no lo tenemos el caso presente, básicamente la prevención. Si no hay necesidad de ir a un lugar donde haya exceso de personas, evitémoslo. Si ya tenemos un caso, hay que prevenir infectar a los demás. En ese contexto, si estamos frente a una que es viral únicamente, pues los cuidados que mencionábamos, un pañuelo desechable idealmente. ¿Por qué? Porque lo contaminé el pañuelo con secreción de ojos, de nariz o de boca, lo deposito en un recipiente donde yo estoy manejando mis secreciones únicamente, me lavo mis manos, yo cierro el recipiente, la bolsa donde tengo mis secreciones y me encargo de botarlos para evitar que los demás se contaminen. Eso sería en el plano ideal, ¿verdad? Que no se puede, yo estoy cuidando a mi hijo, yo hago eso, lo limpio, lo guardo, lo dejo y lo deposito yo en los basureros. Esa sería cuando ya tenemos un caso. Cuando ya tenemos un caso, pero este progresa, pasaron 7 días, el caso sigue o se nos sobreinfectó, consultar. Consultar, porque la automedicación es el mayor daño que nos podemos hacer nosotros mismos. Doctor, su número de contacto para cualquier persona que desee visitar la clínica. Sabemos que usted es especialista en el tema y de pronto se nos ha complicado el tema de la conjuntivitis. El 2556-4538.
Es el número que aparece en este momento en sus pantallas. Doctor, le damos gracias por su presencia aquí en el set de No, les agradezco a ustedes porque lo más importante, como decían, no es que nos llenen nuestros consultorios, es evitar que esto suceda, ¿verdad? Claro que sí. Muchas gracias, doctor. 9:23. Nosotros vamos a revisar qué es lo que ocurrió un día como hoy en la historia, pero específicamente del año de 1940, donde nace en Liverpool el cantante John Lennon.